interesante porque retomo esta preocupación que planteaba Margarita y de verdad que desde hace rato la tengo, ¿no? De pronto cuando te dan un proyecto como el que ahora me dan o tengo que participar, me pregunto, ¿y esa cuota de número de mujeres en los espacios de toma de decisiones, para qué? ¿No? ¿Qué es lo que queremos con eso? Siento que ya está bien visto hablar del género y entonces se transforma en 30% de mujeres, ¿no? Y entonces muchas de las organizaciones, de las empresas forestales, de las uniones de ejidos, pues se ven en la necesidad de estar metiendo algunas mujeres en la toma de decisiones, en sus comités, para estar acordes, para cumplir con lo que se les está pidiendo a nivel internacional o nacional y que se vea que ellos sí tienen lo del género bien cumplido, bien comprometido, pero no cambia nada, ¿sí? Algunas hablan, otras ni hablan, ¿sí? ¿Y cuáles son las propuestas que se hacen? ¿Qué cambia? ¿Cuál es la relación realmente al interior de estas organizaciones? Lo que nosotros hemos estado empezando a ver es que las mismas organizaciones siguen siendo cúpulas de poder con una serie de mecanismos autoritarios, patriarcales y demás, donde pues está la cuota de las mujeres, pero eso no pesa, no se están haciendo cambios al interior de las estructuras organizativas de toma de decisiones en el territorio, ¿sí? Eso es una realidad y tendríamos que preguntárnoslo en este momento porque hemos luchado mucho por estos equilibrios, pero estos equilibrios no necesariamente van acompañados de propuestas concretas de parte de las mujeres para generar realmente un cambio o un proceso. Ahora, la otra parte es la que estaba mencionando Margarita en su última intervención, pues las cargas de trabajo de las mujeres y además métete a los espacios de toma de decisiones y prepara una agenda y peléala y luego si tú haces una propuesta pues tienes que implementarla. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que pensar muy en serio en qué espacios es en los que hay que estar, para qué tenemos que estar ahí y replantearnos cuál es la agenda. Y ya no creo que debamos mirarla, bueno, desde hace tiempo no la miramos así, desde medio ambiente, la tenemos que ver desde sustentabilidad y ahí el cruce con lo económico, con lo ambiental, con lo social, con las interseccionalidades, con la realidad de las mujeres en el territorio, en las ciudades y en lo rural, nos tendría que llevar a replantearnos nuestra estrategia de incidencia en los espacios de toma de decisiones. Yo tengo ese reto, estoy próxima a citar a mi red para que me ayuden a pensarlo, porque en el propio proyecto del Procter Banco Mundial te dice 30% de mujeres en el espacio de tomas de decisiones. Es muy fácil de cumplir, nada más invito a las esposas de los ejidatarios, pero no se trata de eso, se trata para qué tienen que estar ahí, cuál es la agenda hoy de las mujeres para una transformación y qué condiciones requieren ellas para que verdaderamente puedan comprometerse a sacar adelante esa agenda sin que esto esté significando un incremento atroz en sus cargas de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay uno de los temas que decíamos que hay que desestructurar dentro de lo que son nuestras propuestas y nuestros planteamientos. Muchas gracias, Cristina. Erika Fosado. Gracias. Bueno, en relación a este tema de la participación, sí me parece nodal. Y pensé hace varios años cuando tuve oportunidad de trabajar en la Semarnat, justo con Balbina, que nos está acompañando en la audiencia, y tuve la posibilidad de participar en la capacitación de funcionarias, de funcionarios que trabajaban directamente con la población. Y la tarea era sensibilizarles sobre la importancia de incorporar a las mujeres en los proyectos distintos de conservación de la biodiversidad, agua, etcétera. Y me parecería que los obstáculos de entonces no son tan diferentes a los de ahora en alguna medida. Principalmente pienso que es uno en términos operativos y otro en términos analíticos. En el primero, al seguir pensando lo social y lo ambiental como dominios separados,
Es una visión que tiene mucha gente que está en el espacio como funcionarios públicos, frente a algún proyecto de reforestación, de saneamiento de suelo o de conservación. Y no necesariamente van a tener el interés o los recursos para identificar cómo estos objetivos se conectan con las relaciones sociopolíticas a nivel local y con las estrategias de subsistencia en los hogares. Ambos están organizadas por el género, pero por más que se capacite, es algo que operativamente no se logra conectar con la gente que está a cargo de impulsar estos proyectos. Pero además, por otra parte, las soluciones no son simples, no están estandarizadas, o sea, no es nada más, no se trata solamente de dar la capacitación. Y este sería el obstáculo de corte más analítico. Muchas veces la forma en la que está diseñada la propia política gesta condiciones ya en sí misma para que la desigualdad prevalezca. Tomemos como ejemplo el caso del cambio climático, de la política climática. Se ha hecho trabajos desde organismos de la sociedad civil a nivel internacional y nacional para que se realicen acciones sensibles al género o género responsivas, así se titulen. Este trabajo sin duda es loable, es un logro poder incorporarlo a la agenda, pero paradójicamente la relación que se está haciendo en este caso entre género y cambio climático sigue, como bien lo ha señalado Margarita, una lógica muy similar a mujeres en el desarrollo. Es decir, a las mujeres se les sigue concibiendo desde funciones maternas, en actividades asociadas al espacio doméstico, se les etiqueta como un grupo vulnerable. Hay desde en este sentido un discurso que está muy cercano a todo lo ecomaternalista, para recuperar ahí la formulación de MacGregor. Esto no es nuevo y yo creo que muchas de las pioneras han tenido esta experiencia, tuvieron que trabajar para que se problematizaran las relaciones entre género y ambiente en distintos ámbitos de las relaciones socioecológicas, la conservación de la biodiversidad, las prácticas forestales, la desertificación, entre otras. Y creo que una de las responsabilidades de una investigación éticamente implicada con el feminismo, que se coloque desde ahí, es generar o seguir generando conocimientos que muestren que hay muchos componentes a través de los cuales se va reproduciendo esta desigualdad, que no basta con incorporar a las mujeres. Esto es muy simplista. Y creo que el trabajo ha estado orientado en esa dirección en varias de las redes de las que aquí han comentado, para que se deje de biologizar o esencializar o simplificar el papel de las mujeres. Me parece que hay uno de los retos es que se hagan visibles los procesos a partir de los cuales una persona puede colocarse y ser reconocida como un sujeto de derechos. Es decir, cuál es el proceso a través del cual las mujeres se autorizan a sí mismas y la comunidad se crean condiciones para que les reconozca ese derecho a la participación. Si no, va a seguir siendo también instrumental la participación de las mujeres para cubrir una cuota de género. Entonces, bueno, ese es un reto, además que creo que no solamente se da en el feminismo socioambiental, sino también en otras esferas de la vida social, así que creo que es una de las, sigue siendo un tema clásico del feminismo en general. Gracias, Erika. Margarita, adelante. Está silenciada, Margarita. Yo creo que Cris dio, puso, bueno, las tres, las que me han antecedido la palabra, pero es, no importa cuántas, sino dónde. O sea, ahorita estaba viendo, por ejemplo, a nivel en 2020, ¿no? Según la Convención Marco, como delegados en los grupos de todos los países a las COPs, ¿no? Hubo 10.882 personas, de los cuales 4.313 fueron mujeres y 6.000 hombres, o sea, las mujeres seguían siendo el 40%. De una delegación a otra subió 2%, pero como cabeza de las delegaciones, hubo nada más 161 mujeres, o sea, contra 4.000. Yo vuelvo a decir, yo creo que no importa el número, sino dónde están participando, para qué queremos que participen y cuáles son las condiciones que se necesitan para que su participación sea efectiva, ¿no? Yo no le puedo pedir que además de todo lo que ya hace una mujer en Iztapalapa, le dé tiempo para
para ponerse a ver qué pasa con el agua, y lo hace, ¿eh? O sea, ese es un mal ejemplo, pero no sé, creo que es muy difícil esta parte de que tengan esa autonomía para poder ir, porque eso implica que tienen que delegar muchísimo del trabajo que tienen que hacer. Entonces, cuando hablamos de crear capacidades, más que dar capacitación en género, tendríamos que crear estas formas o darles estas herramientas para que ellas puedan decidir cuáles son sus ámbitos de autonomía, que ya hay que dejar de hablar de empoderamiento. Hablemos de dónde pueden ser autónomas y tomar decisiones para sí mismas y para los que ellas quieran, ¿no? No se trata de que nos volvamos egoístas y pensemos nada más en nosotras, sino que tengamos derecho a pensar en quien nosotros queremos que esté. Entonces creo que las formas de participación hay que tener cuidado, hay que tomarlo con pinzas, porque luego también tenemos cada representación femenina que mejor no hubiéramos tenido nada, ¿no? Por lo menos varios de los que estamos aquí hemos sido testigos de esos horribles asuntos, porque además es quién es, cómo piensa, qué proyecto tiene, hacia dónde va, es igual que los hombres, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de las mujeres, además les ponen los obstáculos, ¿no? Que no es además que los pongan, sino que nos los autoimponemos, ¿no? Y entre nosotras nos imponemos muchos obstáculos, ¿eh? También. Esa es otra parte importante. Hasta ahí. Ya me sacaron. Sí, muchas gracias. Esa parte cultural también, ¿no? De cómo nos podemos autoimponer nosotras mismas muchas veces, ¿no? Obstáculos para participar en la toma de decisiones. Y finalmente le pido a la doctora Patti Castañeda nos comparta su reflexión. Es poco lo que podría añadir a lo que ya comentaron mis queridas colegas. Quizás solamente pondré el énfasis en que cuando hablamos de espacios de toma de decisiones tendríamos que matizar en términos de niveles y escalas, porque no estamos hablando solamente de los altos niveles en los cuales se toman las decisiones, sino desde los ámbitos más locales, más inmediatos, con sus múltiples formas de organización y estructuras, en donde vamos viendo que efectivamente hay poca participación de mujeres, en algunas ni siquiera hay mujeres, o las formas de participación están mediadas por un conjunto de condiciones previas que hablan de cómo se generan las ciudadanías en relación con parámetros étnicos, parámetros culturales, en fin, con un conjunto de condiciones que no podemos obviar. Y en ese sentido también, pues creo que, bueno, no creo, estoy convencida de que hay múltiples agendas. Y el desafío es cómo esas agendas se pudieran articular siempre y cuando quienes las impulsan quisieran articularse con otras. Porque de repente también a nosotras nos parece que la salida sería esa, pero las propias lógicas internas de las organizaciones y de las mujeres que participan en esos ámbitos no son las de la articulación, sino que están buscando más bien otros espacios y generar otras cosas. Y en ese sentido yo tengo siempre presentes a las compañeras indígenas organizadas, que hablan de cómo tienen que moverse en muy distintos planos, dependiendo de cuál es el derecho que están tratando de reivindicar en un cierto momento y en un cierto espacio. Entonces, hablaba Erika en alguna de sus participaciones de las justicias. Las indígenas hablan de las injusticias ambientales. Y eso es un tema que en principio ya nos tendría que estar también convocando a repensar muchísimo más cuáles son esas injusticias. Es el territorio, es el extractivismo, pero también hay otras injusticias que ellas están viviendo desde hace siglos. Y es en ese sentido que hacen elaboraciones que también vale la pena que nosotras
atendamos con muchísimo mayor cuidado cuando vinculan injusticias ambientales con violencia y cuando hablan de violencias en plural, para hablar de cómo realmente hay un encadenamiento, una conformación muy compleja de violencias que se ejercen sobre las mujeres indígenas y sobre los pueblos indígenas. Y es en ese medio en donde hablan también de violencias ambientales. Entonces, si vamos viendo agendas, vamos focalizando problemas, algunos comunes, algunos muy específicos. Y cuando decíamos desde la teoría feminista, no podemos hablar de mujer, sino de mujeres, pues cada vez tenemos que afinar mucho más el asunto de mujeres circunstanciadas, situadas en contexto, con agendas propias, con iniciativas propias, con formas específicas de organización y entonces variar también las preguntas. No es solamente como decían Cristina y Margarita, cuántas y en dónde, sino muchísimo por qué. ¿Cuál es la propuesta política que llevan con ellas? ¿Qué representatividad política tiene eso para que cuenten con un soporte social que las lleva a lo institucional y que les permite permanecer en lo institucional también? Muchas gracias, Patti. Y bueno, pasamos a la última pregunta de nuestro conversatorio. La realidad de la problemática socioambiental nos ha llevado a ampliar la mirada en el análisis de estos temas, ¿no? A pensar en las problemáticas de cambio climático, de defensa del territorio, de la propia pandemia, entre otros temas. Les preguntaría qué desafíos vislumbran para la articulación de género y medio ambiente, tanto en el corto como en el mediano plazo. Para no hablar de largo porque luego es muy complicado, ¿no? Pero ¿cuáles son esos retos y esos desafíos hacia adelante? Le pido a Cristina, por favor, que comience. Pues yo diría que un tema que a mí hoy me tiene muy entusiasmada fue una decisión que en un taller de la red hicimos en Tepoztlán, ¿no? Importantísimo taller porque a mí me dio la vuelta completamente a la forma de abordar y es la mirada desde el territorio, ¿no? Actualmente todas estas diversificaciones que platicaba Patti, todas estas diferencias, las tenemos que empezar a vislumbrar desde el espacio territorial, desde el enfoque territorial. Y por territorio no hablo nada más de lo rural, hablo también del urbano, ¿no? O sea, ¿de qué manera hoy tenemos que partir del territorio para ver qué es lo que necesitamos trabajar, ¿sí? ¿Qué mujeres viven ahí? ¿Cuál es su relación con los recursos naturales? ¿Qué pasa con la conservación de la biodiversidad? ¿De qué manera se ve afectada su vida por la forma en la que se hace un manejo de ese espacio vital en el que ellas están? ¿Qué es lo que realmente necesitan de herramientas, de políticas públicas? ¿Cómo fortalecemos esa realidad de esas mujeres en territorios determinados, ¿no? Entonces, la gestión territorial hoy se ha convertido para mí así como en el nuevo desafío, porque el propio cambio climático se convierte en un discurso muy teórico, ¿sí? Y cuando estás directamente en territorio, empiezas a ver que ya están sucediendo cosas de adaptación a cambio climático, que ya hay maneras en las que las propias poblaciones están empezando a transformar su relación con el medio ambiente y que pues no le llaman adaptación, ¿no? Pero esto ya está sucediendo. Entonces, hoy la gestión territorial me parece que empieza a construir una nueva perspectiva, un nuevo enfoque de cómo trabajar el tema de la sustentabilidad y el género, ¿no? Desde el territorio. Y obviamente dentro de este enfoque, yo quiero destacar dos cosas. Una es la escasez de recursos.
Se hacen muchas cosas en el territorio, van las mujeres, participan en talleres, ponen todo su conocimiento, proponen, dicen, y luego no hay manera de apoyar nada de todo lo que propusieron. Y yo creo que no podemos seguir abriendo expectativas, hacemos el taller y luego no nos volvemos a parar o resulta que no hubo el dinero para impulsar lo que ellas dicen. Creo que ahí tenemos que ser mucho más cuidadosas con respecto a los procesos que abrimos con las mujeres en el territorio, los espacios a los que las invitamos a opinar, a construir, a proponer y las posibilidades reales de aterrizar muchas de esas propuestas. O sea, esa es una cosa que me preocupa mucho. Y la otra es el tema de las mujeres en la defensa del territorio. Yo sé que Hilda, Margarita, otras van a entrarle más, pero a mí me ha preocupado muchísimo esta doble violencia, esta interseccionalidad de la violencia o esta articulación de la violencia sobre las mujeres defensoras, que no solamente tienen la violencia de estar defendiendo el territorio, enfrentadas a intereses económicos y políticos, sino la propia presión de sus casas, sus esposos, su mamá, su suegro, a todo lo que es su ámbito, porque ¿para qué están dedicadas a hacer eso? ¿Sí? ¿Para qué andan ahí metidas en la defensa del territorio? Entonces, esta dualidad, esta forma en la que se expresa esta violencia de género doble, ¿sí? O triple sobre las mujeres defensoras, me parece que no se ha visibilizado. Y nuevamente, el Estado no nos está garantizando la seguridad, no nos está garantizando nuestro derecho a la vida en el territorio, ¿no? Entonces, a mí son temas que ahorita me tienen muy conflictuada porque es muy fácil llegar con un proyecto, pero ya no se necesitan proyectos, necesitamos procesos y en esos procesos hay que ser muy cuidadosas con lo que uno llega a proponer. Muchas gracias, Cristina. Erika, adelante, por favor. Gracias. Me gusta mucho cómo formularon esta pregunta en términos de desafíos porque nos invita a ver un horizonte de forma creativa y activa. Y yo identifiqué tres, voy a intentar ser breve. El primero es de escala y aquí hago eco a lo que señalaron Cristina y Patti. Me parece que es necesario ya pensar en términos sistémicos, ya más en términos de complejidad, las relaciones socioambientales y hacerlo desde un enfoque socioterritorial. Para poder rastrear eso, las distintas escalas, identificar responsabilidades y también a otros actores que poco se han explorado en este campo. Pienso, por ejemplo, en el mundo empresarial, protagónico en cuestiones de contaminación o de fragilización ecosistémica, o en las minerías, por señalar otro ejemplo, ahí tiene trabajo Hilda. Y afortunadamente hay estos esfuerzos que se están haciendo tomando al capitaloceno o al antropoceno ya como un concepto que unido al de sostenibilidad nos da un campo más amplio para hacer críticas de nuestras prácticas de producción y consumo. Entonces, este primer desafío tendría que ver con la manera en cómo vamos mapeando las relaciones socioecológicas desde una mirada feminista. El segundo desafío creo que es interno. A mí me parece, a ver qué me dirán las demás, que estamos, ahora que el tema está más validado, los estudios de género y medio ambiente ocupan ya un lugar tanto en los círculos feministas como en los ecológicos, pero este campo ha sido muy plural y conviene que siga haciéndolo. Yo creo que sí es pertinente eso. Sin embargo, creo que hace falta un reconocimiento interno, no una asimilación, sino establecer diálogos que permitan reconocer distintas aportaciones del ecofeminismo crítico, del ecofeminismo constructivista, no del esencialista, sino este que ha tenido justamente hasta un enfoque marxista, ¿no? El ecofeminismo marxista que también existe, de recuperar también, ponerlo en diálogo con la ecología política feminista y sobre todo de puntualizar las producciones que se realizan en el sur global de todas estas perspectivas analíticas, porque se leen todavía poco. Esta es una tarea que yo pienso necesaria para delinear el área de estudio, porque para armar una intervención política, ya sea institucional o ciudadana, es necesario que problematicemos de forma robusta y que no repitamos fórmulas que han sido probadas sin éxito. Entonces, este segundo desafío sería de corte más epistemológico y de formulación de un campo, que se formula a partir de las diferencias de distintas posturas.
El tercero, ya sería el último, es una agenda, es de la agenda. Yo creo que se necesita actualizar, no en el sentido nada más de ampliar temas, sino de que en ese proceso se hagan más robustas las relaciones entre el feminismo y la ecología, para seguir explorando cómo se conectan lógicas de dominación paralelas que prevalecen. Y yo creo que ahí se requiere ir más allá de la visión instrumental de la naturaleza, ya no reducirla ni estarla concibiendo nada más como un conjunto de recursos para beneficio de los seres humanos. Dejar de pensar, pues, en términos antropocéntricos, porque desde esta visión, o sea, el feminismo también puede ser muy antropocéntrico, es que se ha contribuido a sostener una crisis ecológica. Requerimos pensar ya desde otro lugar las relaciones socioambientales. Y hay pistas para ello en las que también se está avanzando. Por ejemplo, el impulsar la ecología política feminista en las ciudades, dialogar e incorporar los trabajos del feminismo decolonial, del feminismo autónomo indígena, colocar en la reflexión los linderos éticos políticos del feminismo. Eso es importantísimo, para no quedar atrapadas en las fórmulas tecnócratas del género, en donde ya vimos que nada más sirve como un criterio ahí para cumplir con ciertos principios de política a veces. Y también no solo pensar en la propia especie, sino en otros animales sintientes. Y no nada más desde una postura ética, sino porque esto nos obliga a pensar en las relaciones de codependencia que tenemos con la naturaleza. Este tercer reto es un desafío para robustecer la agenda de investigación y la agenda política. Entonces, para terminar, estos tres desafíos de escala, de epistemológico y de agenda, son los que en mi caso están motivando el trabajo y me ubican en una tribu feminista que ha generado y creo que sigue generando una trayectoria intelectual y política de la que me entusiasma mucho formar parte. Muchísimas gracias, Erika. Margarita Velázquez, los retos, los desafíos. Sí, son muchos. Pero, a ver, el primero sí estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que pensar en escalas, ¿no? O sea, y acordarnos siempre que no son la suma de, ni son iguales a, sino que cada escala tiene su lógica, su tiempo y su dinámica. Entonces, esa parte es muy importante. O sea, lo macro no es la suma de los micros y, ¿no? O sea, es cómo aterrizas y abordas cada escala y qué necesidades presenta cada escala. Esta es una muy importante. A mí me gustó mucho la idea de Cristina, de ya no necesitamos proyectos, necesitamos darle seguimiento a los procesos que hemos desencadenado a través o con la puesta en marcha de diversos proyectos. Y yo creo que eso es algo que sobre todo las financiadoras tienen que entender, ¿no? No se trata de echar un proyecto aquí y otro allá, ¿no? Sino de cómo convertimos esos proyectos en desencadenadores de procesos socioambientales. Esa sería como un reto importante. ¿Y cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar para hacerlo? Esta es una, tanto en el tomador de decisiones en la oficina, ¿no? En el Ejército Nacional, como en campo, o sea, pasando por ahí. El otro reto es el epistemológico, y me parece que es muy importante y que por ahí Hilda lo había tocado muy al inicio, ¿no? O sea, de cómo volvemos a mover estos marcos teóricos que teníamos al principio y cómo escuchamos otros. Yo creo que, por lo menos en América Latina, ha sido muy fácil caer en, perdón, Erika, en nuevos ecofeminismos de gente que no tiene idea y que nunca ha puesto las patas en la tierra, en los territorios, ¿no? Y que y yo creo que, como decía yo con una amiga una vez, o sea, el lodo en los piecitos hace mucho bien, ¿verdad? O sea, salir a campo y hablar con la gente es mucho más fácil que echarse choros filosóficos desde la casa. Entonces, por ahí, creo que la epistemología tiene que estar muy armada, o muy hecha, o muy pensada, a partir de las realidades de las personas sobre las que se interactúa. Y esa parte es importante tomar en cuenta. Y el último gran desafío que yo veo es la inmediatez de la acción climática, ¿no? O sea, no tenemos tiempo, yo digo, de seguir reflexionando, ¿no? O sea, no tenemos, o sea, se falta 4 años para alcanzar los 2 grados de aumento de la temperatura, ¿no?
Y entonces en este mar de cosas, ¿cómo hacemos para que los proyectos sean procesos que ataquen las desigualdades y que sean coherentes con el territorio, ¿no? Porque es muy fácil hablar de soluciones basadas en la agricultura, de la economía circular, de las cuales solamente se apropia el mercado, se apropia y no la gente, ¿no? No las personas, ni las entienden, o siempre han vivido con ellas y nunca nadie las ha revalorado. Entonces creo que el último gran reto que yo miro es ese, el del cambio climático y el hecho de que el cambio climático dejó de ser el lobo que ahí venía. Y lo que pasa es que ya llegó. ¿Cómo les explico? Que ya no tenemos para dónde hacernos. Que ya llegó, que ya está aquí, y que ahora tenemos que pararlo. Y que no es un problema individual, que es un problema colectivo y de producción y consumo en todos los niveles. Entonces, ahí la dejaría, Ana. Muchísimas gracias, Margarita. Sí. Pati Castañeda. Según yo ya había abierto mi micrófono. Bueno, son tantos los desafíos que de verdad de repente hasta abruman. Quisiera retomar la ética de Erika, sí, la ética y la pista de Erika, porque yo estoy totalmente de acuerdo. Desde un punto de vista antropológico, tenemos que romper con el especismo. Eso es un desafío fundamental y desde ahí pienso que todo lo que tenemos enfrente todavía implica la necesidad de tener un cambio en las mentalidades. Quienes estamos en estos ámbitos, quienes son activistas en relación con la sustentabilidad, con el ambiente, etcétera, tienen claras muchas cosas, pero a nivel de las mentalidades todavía hay instalados estereotipos como de que lo ambiental es verde, cualquier cosa que eso signifique, como que lo ambiental es el campo, no tiene que ver con la ciudad, como que el consumo, bueno, si dice soy biodegradable, pues ya, resolví, cumplí con mi conciencia ecológica. A ver, creo que en términos culturales hace falta todavía muchísimo camino por andar para divulgar conocimiento, para generar otros términos que sean mucho más explicativos de esto que dice Margarita, pues es que ya no tenemos tiempo, pero el poquito que tenemos que sea utilizable de la mejor manera posible. Y en ese sentido, la pandemia de COVID puso al descubierto la enorme crisis mundial de sustentabilidad que tenemos y las respuestas no han sido, digamos que, ecológicamente amistosas, sino todo lo contrario, ¿no? Simplemente veamos cómo ha actuado el sistema sanitario para ver que, bueno, pues estamos lidiando con industrias que no son solamente las extractivistas, que tienen un papel fundamental en lo que está ocurriendo, son también estas industrias de la producción de todo lo que tiene que ver con la atención a la salud, en fin. Me parece que hay tantas cosas por hacer que con lo que me quedo por el momento y desde mis desviaciones disciplinarias es con la importancia de poder incidir de alguna manera en el cambio de las mentalidades en relación con que lo ecológico es amplio y nos tiene como protagonistas a la especie humana, pero no somos la única especie que está en juego en esta situación y en esta condición de pasado, presente y futuro. Gracias, Pati. Finalmente, Hilda. Pues yo con mis desviaciones políticas, ya saben cómo soy, me gusta mucho la forma como Erika planteó los desafíos que ordena la cabeza, me gusta mucho. Y sí, estoy de acuerdo con el tema de escalas, pero yo daría también de las interescalas, porque allí es donde cómo se vincula esta globalidad del cambio climático cuando llega a territorio. O sea, creo que la forma de la interescala es muy importante.
Y pensando cómo empezamos nuestra pregunta allá en el 92 y hoy nos plantea el desafío 2022, este conversatorio, diría que volteáramos nuestra pirámide de cómo lo empezamos a trabajar. Y por eso la idea del territorio me parece muy importante. Empezamos con esta cuestión internacional que llegó durísimo a México, las políticas públicas, las instituciones, y luego entramos un montón de temáticas articulando, haciendo propuestas metodológicas de acción política y tal, y hoy creo que tenemos que empezar, sí, en el territorio y construir nuestra acción de incidencia en esta interescala de allí para arriba, con todo lo que esto significa. No estoy haciendo el de arriba abajo convencional, sino en términos de cómo miramos esa realidad integral que nos está planteando Erika, de una visión, pues no antropocéntrica, no androcéntrica, etcétera, desde el territorio, porque nos va a ir dando las pautas. Yo diría eso como un primer desafío importante. El otro es estas lecturas que ella hace desde más desde esta mirada analítica, académica, yo lo diría desde una mirada política. Tenemos hoy un movimiento feminista y juvenil emergente que viene muy fuerte. Yo creo que es muy importante y que vienen con una matriz de entendimiento y de acción social distinta a la que hemos tenido, y que me parece que sería interesante que la pudiéramos analizar y entender y ver cómo hacemos esos nexos, porque tiene potencia política en el sentido de la autonomía que estabas hablando, Margarita. Claro que no es un movimiento por todos lados, quizás está focalizado, pero en términos políticos tiene mucha potencia. Y este 8 de marzo, que vamos a volver a salir a la calle porque se nos fue el vuelito que venía impresionante a nivel del mundo, hay que recuperarlo. Creo que esta mirada también de estos nuevos actores sociales, juveniles y feministas de otro corte, con otros entendimientos, hay que hablarlos, pero también del protagonismo popular de territorio, de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, de las mujeres urbanas, que también están empezando a hacer protagonismos. Me parece muy interesante, y sí, me gusta lo que plantea Erika de estos también diálogos con estos feminismos decoloniales, con estas propuestas ecofeministas que no nos gustan, pero que no sabemos muy bien rediscutirlas desde un foco distinto. Creo que eso sería también un desafío muy interesante, estos diálogos, porque además ya hay muchos temas que nos juntan. Las violencias sociales nos han puesto a las ambientalistas y a las feministas en el mismo terreno. Estamos allí luchando codo a codo con eso, y por eso el tema de defensoras no nos vamos a cansar de ponerlo allí, pero es fundamental. Y pues también estas crisis globales, el cambio climático, la crisis del agua, la transición energética justa, con transición energética justa y transición de género justa, también tenemos que repensarlas, pero también tienen vida territorial al que hay que rascarle. Creo que eso nos está jalando el análisis, estas miradas más integrales, y que serían muy interesantes poder retomar. Creo que eso nos permitiría recuperar todo este aprendizaje de todas estas décadas que está allí, pero hoy miradas desde la urgencia, la emergencia de lo que estamos viviendo el día a día. Y por eso digo que hoy pensemos en el hoy, sí con mirada al futuro, pero más en el hoy. Creo que si logramos pensar en el aquí y ahora, en términos todos estos que hemos abordado, nos va a dar una mirada de futuro distinta, y quizás nos dará pautas para irle robando tiempo al tiempo a Margarita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Hilda, querida. Para cerrar nuestra mesa, quisiera pedirles a todas si nos pueden compartir un cierre, una conclusión, el mensaje que ustedes quieran dejar para la comunidad universitaria y para el público general que nos ve el día de hoy. En un minuto, por favor. Pues ese cierre sobre esta reflexión de género, medio ambiente, la historia, los retos, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora por Erika Posado y nos vamos yendo como de forma inversa como iniciamos el panel el día de hoy. Entonces, adelante, Erika. Quizá en menos de un minuto. Bueno, pues que ha sido un gustazo esta charla, porque es importante para ver los retos y los desafíos saber que hay historia. Y acá hay un trabajo de muchas mujeres que nos han dado un linaje
que nos han dado herramientas, que nos han dado que han construido un espacio, ¿no? Para que podamos problematizar cosas que ahora ya son urgentes, pero que no estamos partiendo de cero, creo que eso es lo que podría recuperar, sino que hay una experiencia acumulada, distintas perspectivas en distintos espacios sociales desde los cuales podemos seguir impulsando, pues eso, unas trayectorias justas, sostenibles. Gracias, Erika. Doctora Margarita Velázquez. Está silenciada. Sí, no, bueno, yo terminaría diciendo que hay historia, pero también hay futuro, que todavía nos queda mucho que hacer, que a mí se me antoja muchísimo hacer una de esas reuniones tepoztecas de vamos ahora, le dice, de vamos a pensar y vamos a vaciar el cerebro. No estaría mal volver a hacerlas estilo red de género y medio ambiente y red de género, sociedad y ambiente. Es como, yo sin las ONG, sin la sociedad civil y sin el territorio nunca hubiera hecho academia. Entonces, creo que tenemos mucho que trabajar, que hay mucho que hacer, que hay mucho que pensar y que la universidad y la universidad pública y sobre todo la UNAM siguen siendo esos espacios que te dan el gran privilegio de poder pensar y decir con autonomía y con lo que quieras decir y que ojalá podamos sacar este asunto adelante. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Doctora Patti Castañeda. Quisiera decir para todas las personas que nos escuchan, pero particularmente para quienes vivimos y habitamos la UNAM, que hay que empezar por casa, que la UNAM es parte de la sociedad y que la sustentabilidad tiene que empezar también desde nuestra propia universidad, que podemos en este camino presente y futuro seguir dando pasos en relación con cómo generar alternativas para la propia universidad y para la sociedad en su conjunto. Recordarnos eso, que somos parte del problema, parte de los actores, parte de la solución y que sigamos trabajando en esa perspectiva. Muchas gracias. La licenciada Hilda Salazar. Pues yo estoy encantada de ver que seguimos con ganas de cambiar y de panel histórico, pero que a la vez estamos siempre moviendo la licuadora y eso me felicito de ser parte de eso, de compartir con Margarita, Cristina, Erika, Patti, estas historias donde no nos quedamos conectadas ya allí, muy conchudas con nuestro caminito que ya recorrimos, sino que le seguimos buscando y estoy muy contenta. Quiero sí mucho agradecer también pues a Mireya, que nos abre estos espacios. Para mí sí la universidad ha sido el lugar que me ha ayudado muchísimo también a ser reflexiva, a no irme de boca y a detenerme por momentos, y los espacios de formación que me ha dado la universidad, tanto en los debates como invitada, pero también como alumna, son formidables. Y sí digo que órale, porque sí me quedan ganas de seguirle con estos desafíos que hemos planteado, con esta recuperación de la historia y con estas temáticas que se nos abren y se nos mueven muy rápidamente para que le sigamos dando, le sigamos pedaleando. Hay mucho más allá de nuestra red hoy. Desde verdad yo quiero mucho a mi red, pero hay mucho más allá en los territorios, hay mucho camino recorrido y hay nuevas protagonistas que seguramente nos van a nutrir. Yo hago votos para que no quede aquí. Yo sé que siempre se dice eso, pero nosotras somos muy hacedoras de nuevos espacios. Entonces, una invitación cordialísima, por supuesto, a la dirección de, no me acuerdo cómo, que nos sigan invitando y que sigamos armando desde nuestras redes estas discusiones que además nos mueven para mañana, que no nos mueven así de vamos a sentarnos a pensar, sino que nos invitan a hacer nuestra investigación, nuestra acción social,
nuestra política pública desde mañana con estos nuevos pensamientos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy recontenta de encontrarnos de nuevo. Muchas gracias, Hilda. Finalmente, Cristina Martín, un cierre. Ay, pues igual que todas me siento muy contenta y muy agradecida de verdad con la Dirección de Atención a la Comunidad de Ándale, Hilda. No, con Mireya, con Ana, con Brenda, con todo el equipo que han logrado articular en este espacio y que haya este compromiso para generar espacios de reflexión. Yo creo, y lo decía hace un rato, no se vale abrir discusiones si no vamos a proceso. Entonces, creo que necesitamos abrir el proceso de diálogo. A mí me encantó escuchar a Erika, a Marta, retomar a Margarita, volver a platicar con Hilda. Hay veces que nos come la vida, nos come el diario hacer, y creo que hemos llegado a un momento en el aquí y ahora en el que necesitamos volver a crear un espacio de reflexión. Los desafíos están puestos ahí, hay que repensarlos, sí retomar la historia, pero también creo que retomar las nuevas opciones. Me encantó esta última intervención de Erika, de verdad, creo que tiene mucho que aportarnos en una reflexión y que estemos abiertas al cambio, porque ya llegamos al momento en el que lo necesitamos. Entonces, pues ojalá, y no ojalá solamente, sino vamos chambeándole para hacer el espacio en Tepoztlán, en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en la UNAM, donde quieran, pero repensemos lo que estuvimos platicando hoy y tratemos de retroalimentarnos entre todas para en nuestras diferentes escalas poder iniciar cambios. Gracias, de verdad. Muy agradecida, Mireya, Anita. Sí, muchísimas gracias. Antes de cerrar, paso los últimos saludos que nos llegaron por redes. María de Lourdes Aguilar, saludos desde Amecameca, Estado de México. Certel y ya, dice, ojalá se creara la red que se propone. Lourdes Godínez, muy interesante todas las participaciones de estas brillantes mujeres. Carol Hernández, felicidades a todas las ponentes. Y bueno, yo antes de cederle la palabra a la maestra Mireya Imaz, que hará un cierre, quiero compartirles dos cosas. Una, agradecerles a todas, porque escucharlas de nuevo es como revivir una gran clase y reflexión sobre el tema de género y medio ambiente. Y quiero solo compartirles que el jueves tendremos 2 mesas más, una mesa de defensoras del territorio por la mañana, por la tarde vamos a tener una mesa de expresión artística, cultural, género y medio ambiente, digamos, cómo mujeres jóvenes están expresando a través del arte resistencias sobre los temas ambientales. Y la próxima semana también tenemos actividades en el marco del 8M. Entonces, sin más, le dejo la palabra a nuestra directora, a nuestra Mireya Imaz. Pues un gustazo haber estado con ustedes. Digo, no estaba en el cuadro, pero aquí estaba a un ladito. Esto ha sido, como siempre, una gran lección, ¿no?, de las grandes maestras y las jóvenes maestras en este tema, lo cual, qué bueno que hay renuevo generacional, porque urge realmente. Pues le hemos echado muchas ganas desde hace muchos años, pero nos queda mucho camino y mucha piedra todavía por picar. Les agradezco a ustedes muchísimo su participación. Como siempre, aprendimos más cosas de las que ya hemos comentado en muchas ocasiones, pero siempre es muy enriquecedor escucharlas. Siempre hay una idea nueva, siempre hay una apuesta hacia el futuro, y yo creo que eso es lo que más nos necesitamos ahora, ¿no? Mirar hacia el futuro. Tenemos que prevenir ese futuro, ese futuro que muchas personas están previendo como algo catastrófico y terrible en materia ambiental, en materia social, las guerras. Creo que es este tipo de proyectos, este tipo de eventos lo que nos permite ver que hay esperanza y que esa esperanza recae en cada una y en cada uno de nosotros.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras y les mando un beso a todas. Las quiero. Eso.